Bien, no sé si alguien quiere preguntar algo de lo que hicimos la clase pasada. Nadie pregunta nada. Pregunto yo, con el profesor Sanguedolce, ¿hicieron algunas integrales de línea? Hola, pregunto a todos. No sé si me escuchan. Gente que no participa o no quiere decir nada. Veo varios conectados. Son 7 alumnos. ¿Alguien puede decirme de la práctica? Hola, hola, ¿me escuchan? Pregunto directamente. Joana Pereira. No, profe. En la última clase estuvimos haciendo un repaso. Bien, ¿te acuerdas de qué tema es? Suma, módulo, un repaso de todo lo que habíamos visto. Concretamente, la integral de línea y el teorema de Cauchy no lo vieron. No, profe. Bien. Bueno, se entendió lo que expliqué yo, lo fundamental de la integral de línea es que para las funciones analíticas no importa el camino en que unamos dos puntos en el plano complejo, y si ese camino es cerrado, o sea, termina en el mismo punto, la integral va a ser nula. Mientras ese camino no encierre ninguna singularidad. Si encerrara alguna singularidad o polo, que después vamos a ver qué es lo que es, singularidad ya saben, deja de ser analítica la función. En ese caso, el resultado de la integral no es no nula. Bien, no sé si ese concepto es el fundamental que debería quedarles a ustedes de todo lo que vimos de integrales y que vamos a seguir ahora con algunos temas más propios de ellos. No sé si alguien quiere preguntar de lo que yo dije, si les quedó claro. ¿Les quedó claro el tema que vimos? Incluso vimos un pequeño ejercicio, ¿no? Porque lo fundamental para el caso de la integral de línea es parametrizar, pasarla a una sola variable y después la integral se resuelve, como ya conocen ustedes de análisis, con una simple variable. Muy bien. Vamos a seguir el tema donde lo dejamos antes. Me fijo donde estábamos. Una paciencia que encuentre la hoja. Pero un momentito, justo la hoja que yo marqué que deberíamos comenzar esta clase es series. Algo quedó pendiente de integrales. Esperen un momentito que busque una hoja anterior del apunte. Bien, deberíamos seguir con este tema, la integral indefinida. ¿Pueden observar? Sí, profe. Bien, aprovechando que la función de variable compleja que uno quiere hacer el cálculo, hemos dicho que no depende del camino, y si ese camino es cerrado, va a ser nulo. Bueno, algo vamos a hablar de eso para decir que podemos definir lo que se llama integral indefinida. Dicen acá, dice, sean z y z0 dos puntos dentro del dominio D.
Ahí está el marcado. Z0 es el origen y Z es el punto final que es variable. O sea, partimos de Z0 y llegaremos a cualquier otro Z del dominio D, donde la función es analítica. Ahora fíjense, en este dibujito que ayuda acá, dice sean los dos contornos, estos C1 y C2, cualesquiera, dice, que unen el punto Z y Z0, contradictores enteramente en el dominio D. Entonces, como la trayectoria C1 y menos C2 conforman un contorno simple y cerrado, eso ya lo vimos antes, esta propiedad va a hacer que una integral anule la otra. ¿Se acuerdan de eso? Incluso hicimos un pequeño ejercicio y tomamos caminos diferentes y daban iguales las integrales. Si a uno le cambiábamos el signo, o sea, hacíamos el camino inverso, sucede que va a dar nula la integral. Ahora acá hay un detalle. Fíjense que la variable que tiene la función de variable compleja es S. Eso es como para denotar que esos puntos o la variable Z, digamos, pertenece a los caminos que van, o los contornos, mejor dicho, según y 0. O sea, donde S son puntos que se encuentran justamente en C1 y C2. O sea, es una forma de indicar que en realidad cuando uno hace una integral de línea se mueve con Z que pertenecen a ese camino o a ese contorno. Muy bien. Entonces, la integral de Z a Z0 no depende de la trayectoria elegida. Entonces, esta integral la podemos definir como otra, a una función de la variable Z. Esa función, bueno, acá usamos una letra mayúscula para indicarla, y queda de esta forma. O sea, si es simplemente conexo, esa integral parte de Z0 y llegamos hasta una Z variable de la función de variable compleja F. En los puntos S, ya sabemos que está sobre el camino, ¿no? Ahora, una primitiva, obviamente, si yo derivo, voy a obtener el integral, que es lo que está escrito acá. Bien, es una forma de hablar de integrales indefinidas, ¿no? Dice que acá hace entre dos puntos y se termina, es una función. Ahora, esto que viene acá, que es la fórmula integral de Cauchy, no va a estar comprobada o te va a tener una demostración, pero sí esta fórmula que está acá va a ser muy útil para cuando hagamos desarrollo de serie y vamos a hacer uso de ella. Fíjense cómo está, lo vamos a enunciar nada más la fórmula y no lo vamos a probar, pero vamos a explicar en dónde están los z que uno recorre. Fíjense, dice, sea F analítica dentro y sobre un contorno simple y cerrado, C. Acá no está el dibujito del contorno simple y cerrado, pero ustedes ya lo saben cuál es, ¿cierto? O sea, parto de un lugar y vuelvo al mismo, y entonces, cualquier Z0 interior a C, lo puedo calcular haciendo la integral de línea y con esta forma. O sea, fíjense, cualquier punto interior al camino o al contorno simple y cerrado, o sea, cualquier Z0 que tenga que ir adentro, lo puedo calcular así. O sea, es la integral de línea en ese contorno, y acá ahí está dividiendo los z que voy recorriendo en ese contorno respecto del z0 que yo quiero calcular. Y bien, tiene esta constante afuera que es 1 sobre 2pi. Bien, o sea, acá los valores de f dentro del contorno están completamente determinados por los valores de la función sobre ese contorno. O sea, es algo muy, muy curioso. Ya vamos a ver la potencia que tiene para aplicarlo en serie. No sé si alguien quiere preguntar algo de lo que estoy comentando acá, porque como les dije, no vamos a demostrarla, simplemente la vamos a presentar. No sé si quieren algo preguntar a ustedes, si les parece algo extraño esto o no. ¿Alguien va a preguntar algo?
Yo de mi parte no, profe. Kevin Corso, No, profe. bien, pero tengan presente esta formulita, que es bastante simple, digamos, y saben qué están haciendo, ¿no es cierto? Cualquier z interior, z0, lo llamé acá, se puede calcular su valor haciendo una integral de línea en el contorno que lo encierra. Bien, vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, a partir de la fórmula integral de Cauchy, hay dos cosas que podemos decir, a ver. Todo respecto a la analiticidad de la función. Si una función es analítica en un punto, entonces tiene derivada de todos los órdenes. Y estas también son funciones analíticas. O sea, la analiticidad implica que yo puedo derivar las veces que quiera, y esas funciones que ya son derivadas también son analíticas. Bueno, acá hay un teorema, el de Morera, está enunciado, no lo vamos a demostrar, pero dice lo siguiente: si f es continuo en un dominio D, ese dominio no tiene agujeritos, ¿no? O si los tuviese, simplemente conexo. Entonces, si para todo contorno simple y cerrado C, contenido en D, se cumple lo que es el teorema de Cauchy, ¿se acuerdan? La integral de línea en ese camino simple y cerrado es nulo. Entonces la función es analítica en todo el dominio D. Es como hacer la recíproca de decir, si yo digo con Cauchy que la integral cerrada es 0, es equivalente a decir que la función es analítica. Pero extendido a un dominio simple y conexo. Bien. Acá hay otro tema que es un poquito para pensar. Vamos a enunciarlo así rápidamente. Y está referido a los módulos. Acuérdense que módulo, la idea es un número real de la distancia que tiene un punto o una función respecto al origen. ¿Se entiende? Entonces, miren lo que dice acá. Si f es analítica y no constante en una vecindad de z0, entonces existe un punto z de dicha vecindad donde, fíjense, en el módulo va a ser mayor. Parece una tontera, pero imagínense que si yo calculo ya en W, o sea, en el plano, fíjense que f de z0 es un punto W, es un número complejo. Ahora, si yo hago la función en cualquier otro punto de una vecindad de z0, seguro que va a haber un valor mayor. O sea, la distancia al origen, ya en W, está un poquito más lejos. ¿Se entiende eso, no? Bien. Principio de máximo. Acá este es otro teorema. Si la función es analítica y no constante en el interior de una región, entonces su módulo no tiene ningún máximo en esa región. En principio no parece decir nada o dice mucho, pero fíjense en lo que la implicancia que tiene, que supuestamente está en el punto siguiente. Vuelvo a repetir. Si una función es analítica y no constante en el interior de una región, entonces su módulo no tiene ningún máximo en esta región. Y vamos a ver dónde se da el máximo. Entonces, sea la función continua en una región cerrada y limitada R, y sea f analítica y no constante en el interior de R, entonces su módulo adquiere su valor máximo en la frontera de R y nunca en su interior. Fíjese que la función, si yo hiciera, estoy en R, digamos, que es una región cerrada y limitada, quiere decir que la distancia al origen de cualquier punto z que está en R, lo puedo calcular a través de cualquier función que es analítica. Ahora, cuando yo hago el cálculo, el módulo o el W
la distancia al origen W, siempre el máximo va a estar en el borde, en la frontera de él, y nunca en su interior. Fíjense que esto es muy curioso, porque yo podría pensar, mire, la función esta me transforma puntos siempre más chicos en W. Sin embargo, nunca va a suceder eso, y siempre el máximo va a estar en la frontera, o sea, en el punto más alejado del origen, cuando yo estoy considerando la región cerrada R. Bien, otro teorema, también, el teorema fundamental del álgebra no está demostrado, pero sabemos, o vamos a usar, su propiedad, digamos, qué es lo que define con él. Este es el teorema de Liouville. Si F es entera quiere decir que es analítica en todo su dominio, y acotada para todo Z en el plano complejo, entonces la función será una constante. El solo hecho de decir que tiene cota obliga a decir que es constante. Ahora, el teorema fundamental del álgebra dice lo siguiente. Puede ser que los polinomios, que ya vimos antes, tienen su importancia sobre todo cuando veamos series. Incluso les dije yo, hay circuitos eléctricos donde numerador y denominador de la función transferencia, que después vamos a ver qué es lo que es, están expresadas a través de este tipo de polinomios. Fíjense, en un polinomio cualquiera. Acá vemos que la variable z está potenciada, ¿eh? Tiene un número complejo que lo modula. Acá el A0 no depende de z, pero los demás sí. Y yo hago una suma hasta la potencia n, z a la n. ¿Eh? Bien. Ahora acá, para que se valide el último, que es n, acá estamos pidiendo que el modulador de ese valor no sea nulo, el a sub n, distinto de 0. Y acá dice que yo voy a tomar al menos n mayor o igual que 1. O sea, al menos tengo una potencia de z. ¿Se entiende? ¿Eh? Y miren lo que dicen. Tiene al menos un 0. Es decir, existe un punto z0 tal que en ese punto el polinomio es nulo. O sea, al menos tiene una raíz. ¿Se entiende? Después vamos a ver que el concepto de cero y el polo, que es muy importante para control automático. ¿Eh? Bien, no sé si quieren preguntar algo al respecto de esto que está acá. Si no, seguimos avanzando. Los escucho. Yo no tengo ninguna duda de mi parte, profe. Bien, ¿alguna otra? Se entiende, profe. Bueno, podemos seguir entonces. Vamos a ver si acá seguimos, aparece lo que es serie, y estaríamos terminando con el curso de análisis 3. Sí, exactamente, acá empezamos series. Bien. Esperen que le haga un poquito más grande esto, que se vea. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Bien. Fíjense la introducción que tiene serie. Se pretende representar funciones analíticas con series, mediante teoremas. O sea, yo tengo cualquier función, pero voy a usar una forma más cómoda de hacer su cálculo, usando una sumatoria de potencias. Normalmente son potencias positivas o negativas. Y vamos a ver que las dos series más importantes, una es Taylor, que ya la conocen, y otra es la de Lorentz. Entonces, fíjense, lo que uno pretende es que cualquier función analítica la representemos de otra forma. Y esos componentes que tiene la suma de esa serie son funciones elementales, como decir, una potencia de z. ¿Se entiende? Taylor hace eso. Ya vieron ustedes Taylor, ¿verdad? Yo agarro cualquier función y la represento con una serie. ¿Vieron Taylor? ¿Se acuerdan de cómo era? Sí, profe. Bien, bueno, esta es la pretensión. Bien, pero antes vamos a ver convergencia de sucesiones
y series propiamente dicho. Fíjense cómo es una sucesión. Yo voy a tomar puntos en el plano Z y a cada uno lo sumo. Si yo me pongo a sumarlo, obviamente voy a obtener otro número complejo u otro punto. ¿Se entiende eso? Yo tomo uno, Z1, un Z2, hasta un Zn y sigo. Y sigo. Incluso puedo ir hasta el infinito, sumando puntos. Bien, fíjense que es importante este concepto para después entender qué es lo que es una serie. Primero veamos una sucesión. Dice así, una sucesión infinita de números complejos. Acá arranca en Z1, Z2, Zn, etcétera. Sigo. Se dice que tiene un límite Z, o sea, otro valor, o sea, otro número complejo. Si para todo épsilon positivo existe un número, un n sub 0, perdón. Fíjense que yo voy cambiando los puntos con un natural, que es n. Ahora, si existe un natural n sub 0 tal que justamente yo hago para ese z o para esa sucesión la distancia a z, a su límite, yo digo es menor que epsilon, siempre que exista un número Sn que yo estoy calculando mayor a n sub 0, quiere decir que ese punto se acerca a todo lo que yo quiera, pues esa sucesión se acerca al valor z, todo lo que yo quiera. Fíjense cómo es la interpretación geométrica. Geométricamente sucede que para n suficientemente grande, los puntos Zn se ubican arbitrariamente cerca de z. ¿Se entiende? Y discúlpenme, ahí yo cometí un error en el concepto de lo que estamos viendo acá, porque no sé si alguien se dio cuenta que yo dije que lo estoy sumando al punto. O sea, sumo Z1, Z2. No. Perdón, acá me equivoqué completamente. Hagan cuenta que yo tomo una sucesión de varios puntos en el plano complejo, así tal cual los enumeré, pero todo eso se acerca, y cuando n es más grande, mucho más cerca hacia el que es su límite. Si quieren hago un dibujito para que se den cuenta, porque no lo estoy sumando, sino que cada punto de esa sucesión cada vez se acerca más a z, que es su límite. ¿Se entiende ahora? Entonces, como el límite de la sucesión solo puede ser único, se dice que el mismo convierte. Y se denota de la siguiente forma. La sucesión Zn, cuando n tiende a infinito, pasa a ser z. ¿Quieren que haga un dibujito para que se entienda? Porque yo cometí el error de decir que lo estoy sumando a los puntos. No, nada que ver. Hago un dibujito para que se entienda, por favor. Lo pueden ver en la pizarra. Bueno, profe. Esperen un momento. Voy a orientar la cámara. Dejo de compartir la pantalla un momento, por favor. Y después me dicen ustedes si está bien orientada la cámara. Se ve ahí, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Bien. Es una tontera, un dibujito, pero discúlpenme que yo dije que lo estaba sumando, la sucesión. No, nada que ver. Vamos, estamos en el plano complejo. Si quieren, hacemos referencia al origen, pero yo tomo una sucesión de puntos. Por ejemplo, este sería un Z1, este sería el Z2, acá tenemos un ZN, y después estos puntos uno se acerca cada vez más y el límite es un complejo Z, este punto que está acá. Fíjense que si yo, el concepto era de hacer la distancia, o sea, Z, ZN, ¿no? Dice que cae
o está más cerca o próximo con un número. Esto es una distancia, un número real, y este está obviamente positivo. Si yo tomo este z en esta distancia, menor que epsilon, ahora con un n sub 0 mayor, perdón, con un n, perdón, mayor que n sub 0. Supóngase que este sea el z0. Si yo me pongo con uno mayor, con un n mayor, seguro que va a estar más cerca. Y el límite, cuando yo hago tendida de infinito, está expresado así, ¿no? Límite. Vamos a ver cómo estaba. Discúlpenme acá. Voy a pasar directamente al texto. Y es así. O sea, la sucesión era Zn, ¿verdad? Y esto es Z si n tiende a infinito. Bien. Ahora, si yo no tengo, si el límite de la sucesión no existe, o sea, no existe este Z0, o este se va al punto al infinito, se dice que la sucesión es divergente. Esto es convergente. Si existe. Si no existe, voy a poner divergente. La sucesión Zn. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora, seguimos. Dejo la pantallita esta. La serie es agarrar una sucesión y sumarla. Es lo que yo dije al principio. Entonces, agarro cada z de la sucesión y lo sumo. Y ahí veo qué pasa. Si yo voy a alcanzar algún número que no está en el punto al infinito, vamos a decir, bueno, la serie converge. Pero vamos a ver cómo se define la serie. A partir del concepto de sucesión. Esperen que vuelva a compartir la pantalla. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Bueno, acá hay un teorema. El teorema de serie que vamos a ver son 2 o 3 nada más. No es tan probado. Si está probado lo vamos a ver por ahí. Yo creo que no. Pero fíjense que cada punto de la sucesión, cualquier Zn, obviamente tiene parte real, Xn, e I sub n. Ya sabemos, n es un natural. El que nos sirve para definir tal cual definimos la sucesión. Ahora, tomemos un z cualquiera, que es un límite, y está obviamente tiene parte real y parte imaginaria. Ahora, fíjense que si esa sucesión tiene justamente a z como límite cuando n tiende a infinito, sí, solo sí, parte real y parte imaginaria, llevado al límite coincide. ¿Se entiende? ¿Va? Bastante trivial esto, el enunciado. No sé si alguien quiere preguntar esto, es totalmente, no está demostrado, pero si existe el límite para cada componente de ese complejo θ, es justamente el límite de la sucesión. Bien, ahora vamos a definir serie. Fíjense que ahora agarra una sucesión y lo suma. Esa es la diferencia. Fíjense cómo está definido. Una serie infinita de números complejos. Puedo tomar Z1 y lo sumo. Z2, Zn y sigo sumando. Converge a otro número complejo, que es ese. Lo vamos a llamar con S mayúsculo. Llamada suma de la serie, si la sucesión de esos puntos, fíjense que acá tomo sucesión, es como si fuese, a diferencia de Zn, acá voy a usar la variable S, para decir que estoy sumando. Y sumo hasta un punto n, mayúscula, ¿ves? Entonces arranco con Z1, 2, 3 y llego a un n mayúscula. Natural, ¿no? Ahora, converge a un número complejo S si
yo hago la suma hasta n infinito. Están notando cómo se define una serie. Ahora, como una sucesión puede tener como mucho solo un límite, una serie puede tener como máximo una sola suma. ¿Entiende eso? Ahora, cuando una serie no converge, se dice diverte. O sea, esta expresión que está acá es igual desde 1 a infinito de la sucesión. Ese S está en el punto al infinito. Si es un número finito, obviamente se dice que es convergente. Fíjense que con la S mayúscula, no con SN, SN es una sucesión limitada. ¿Sí? En cambio el S sin el subíndice N es porque yo lo sume a todo hasta el infinito. Bien, al igual que se definió para la sucesión, vale para la serie. Fíjense, este es el teorema 2. Si a los puntos de la sucesión Zn tienen parte real, parte imaginaria, y la suma pasa a ser un número complejo, x e y grande, parte real y parte imaginaria, entonces, si yo hago la suma de esa sucesión, desde 1 hasta infinito, y pasa a ser s, sí, solo sí, fíjense, en parte, si yo sumara las componentes reales, pasa a ser la parte real de s. Lo mismo para la parte imaginaria. O sea, lo mismo que dijimos para sucesiones, vale para series. Sí, solo sí. O sea, acá la flechita va para los dos lados, para los dos lados. Si yo parto de acá, llego a la serie. Y si parto de la serie, llegaría a la suma de la sucesión por separado, ¿eh? Parte real y parte imaginaria. No sé si alguien quiere preguntar algo al respecto. Estas dos cosas que son elementales apoyan todo lo que vamos a ver a posteriori. ¿Quieren preguntar algo? ¿Se entendió la diferencia de sucesión y qué es una serie? Nunca dejen de tener el concepto de que estamos en el plano complejo. Son números complejos que tienen dos componentes. O sea, es bidimensional. Vamos a la hoja siguiente. ¿Nadie preguntó nada? ¿Seguimos? Bueno, profe. Bien. Esta es la primera serie que vamos a ver. Ya la conocen. Serie Taylor. Ahora lo vamos a hacer acordar que lo que era eso. Fíjense en lo que hace. Taylor establece la representación de una función por medio de una serie. Y es la introducción que hicimos recién de que para qué vamos a usar la serie. O sea, el teorema de Taylor se expresa así, en variable compleja, ¿no? O sea, la función f analítica. En el interior de un círculo C sub 0, centrado en Z0. ¿Se imaginan? Es un círculo, justamente el centro de ese círculo tiene el punto Z0. Y ese círculo tiene un radio finito. Se extiende con el diámetro, o radio mejor dicho, R sub 0. Entonces, vale que para todo Z dentro de ese círculo, la función puede ser representada, o el calcular el valor de la función a través de esta serie. Ya la conocen. O sea, fíjense que yo agarro cualquier Z dentro de ese círculo y calculo, por ejemplo, el valor, primer valor que hace es justamente el valor de la función en Z0. Y después hace las derivadas en Z0, pero ya moduladas con la distancia de ese punto Z a Z0. Y así sucesivamente. Fíjense en la derivada segunda, bueno, acá aparece el factorial que corresponde con el orden de la derivada, y las potencias positivas, o sea, Z menos Z0, el Z que yo estoy calculando al centro del círculo, se van incrementando en igual forma que las derivadas, ¿no?
Y esta es una serie infinita. Fíjense que acá yo paré en n. Pero seguiría n más 1, n más 2, hasta infinito. Ahora, fíjense que es una sucesión o una serie infinita de puntos. Quiere decir que los que voy sumando por arriba con potencias más grandes y con derivadas más grandes son números cada vez más chicos. ¿Se entiende? O sea, obviamente que para que esta serie converja, los valores que voy sumando cada vez van a ser más pequeños. Entonces, fíjense, es decir, la serie de potencias converge en la función que yo quiero representar cuando la distancia de cualquier punto interior, fíjense que está tomado el z interior al círculo de R sub 0. O sea, yo no puedo ir con un z afuera. Estoy calculando dentro del círculo. Y justamente la función cualquiera sea, la represento de otra forma. Acá tomé sus derivadas y potencias positivas de esos puntos respecto del centro del círculo. Bueno, esto es Taylor. Entonces, fíjense lo que concluye. Taylor representa el desarrollo de la función alrededor del punto z0 en una serie de potencias llamada de Taylor. Si todos los términos de desarrollo son reales, se tiene el caso conocido del cálculo de variable real. O sea, si acá la fz, su parte imaginaria la anulo, la función, quiere decir que acuérdense que la forma canónica de la función de variable compleja tenía una función u y otra función b corta de variables x y en la parte imaginaria. Si la b es nula, este desarrollo es el mismo de Taylor de variable real. Bueno, la primera y más fácil de ver es la función exponencial. Eso porque sus derivadas, por más que yo siga derivando, la función sigue siendo la misma. Entonces vamos a ver cómo es el desarrollo en serie de Fourier, serie de Taylor para la exponencial. Acuérdense que la exponencial compleja, esta que estamos viendo acá, les digo, presten mucha atención, hemos visto un montón de propiedades de ella. Hemos visto que es periódica y es fundamental para análisis de señales de sistema. Por eso vamos a ver cómo la representamos mediante Taylor. Dice así: si f es analítica en el interior de un círculo, entonces, dado la convergencia de la serie de Taylor, la función fz tiene asegurada una representación mediante la serie en todo punto z que es alrededor de z0 y que está dentro de ese círculo. Bien, o sea, Taylor asegura, si es analítica la función, y seguro que está representada por ella misma, por la serie de Taylor. Bueno, vamos a ver, serie de Taylor de algunas funciones. Y sobre todo la que hizo desarrollo de Taylor fue McLaurin. Hay un montón de expresiones y vamos a ver algunas, para que tengan idea. Normalmente las series, y si son convergentes, vamos a una tabla como si estuviese usando una cosa integral para saber cuál es su valor. Pero veamos la primera, la más simple. Fíjense que si yo derivo n veces la exponencial, siempre es la misma función. Ahora, si yo hago el desarrollo con z0 en el origen, todas las funciones estas y sus derivadas pasan a ser 1. ¿Se entiende, no? Entonces el desarrollo de series por serie de Taylor de la variable compleja función e a la z alrededor del origen, z0 es 0, se reduce a esta. Fíjense que acá z menos z0, z0 es 0, las potencias son simplemente. Entonces el primer término, fíjense acá en Taylor, el primer término es f calculado en z0, o sea, e a la 0. Es 1, es este término. Y las potencias están expresadas acá. Todo el resto, esto que está acá,
está expresada acá. Por supuesto, no suba hasta infinito. Ahora, fíjense que esta representación es válida mientras no toque el punto al infinito. O sea, es válida este círculo acotado. Este círculo z menor que infinito tiene, obviamente, el centro en z0. Y z0 igual a 0, ¿se entiende, no? O sea, en el origen. O sea, todo plano sin el punto al infinito. Ahí converge la serie de Taylor y representa la función de variable compleja. Una de las más importantes que digo, esta elemental, la exponencial compleja. Acá vamos a ver otra. Fíjense que acá está hecho como si fuese una tablita. No me voy a acordar de memoria, pero las otras funciones elementales, si por ahí necesito algún desarrollo en Taylor o de Maclaurin, que son estas, las puedo representar de esta otra forma. Pero el objetivo no es cualquier función analítica representarla a través de una serie. Pues la ventaja es que tengo potencias de la variable, así como está escrita acá, ¿no? Y alguna modulación o cambia el signo. Dice que la modulación acá es un número real. 2n menos 1 es real, 1 a la n más 1 es, simplemente le cambia el signo. Bueno, cualquier z que yo tome para la función seno, lo hago a través de una potencia, que es esta. ¿Se entiende el concepto, no? Fíjense, en seno de z todo lo que es. Una suma infinita, este menos 1 a la n más 1 va cambiando el signo. El 2n menos 1 factorial es una modulación. Y estas son simplemente las potencias de z. Son todas positivas potencias. El desarrollo de Taylor, seguro que vamos a tener. Acá fíjense que el seno está desarrollado alrededor de un círculo cuyo centro es el origen. ¿Se entiende acá, no? Fíjense que el z0, cuando yo hago z menos z0 acá en la definición general, esta que está acá, z0 es el origen. Por eso aparecen potencias directas, no restadas, de otro punto que no sea el origen. O sea, para el seno, el coseno, el seno hiperbólico, están esta serie de Maclaurin. Otras de Maclaurin. Fíjense que acá voy a tomar una función que tiene un polo. Dice que en el denominador hemos puesto un polinomio acotado hasta hasta n igual a 1. ¿no? Acá está el a sub 0 y este z a la 1. Pero está puesto abajo, en el denominador. Quiere decir que, por ejemplo, z igual a menos 1 sería un polo, ¿verdad? Bien, este desarrollo en potencias positivas de z es este que está acá. Y fíjense, acá hace una acotación, esta representación de esta función que tiene un polo, está desarrollado en un círculo unitario. O sea, adentro del círculo unitario. Fíjense que no toca el polo, porque lo puse menor, ¿eh? ¿Se entiende eso? Bueno, acá hay otra. Si yo pusiera este polo doble acá, z cuadrado, la misma de arriba, pero z cuadrado, bueno, tiene una potencia positiva. Fíjense cómo está desarrollado. De vuelta el círculo unitario no toca el borde. Acá si yo quisiera poner una constante en lugar de una variable, el desarrollo es este que está acá. Y vale para un círculo centrado en el origen, cuyo radio es c, justamente la constante. Perdón, fíjense que, discúlpenme, acá está claramente, fíjense que el C no puede, la variable compleja no puede estar afuera del círculo unitario. Discúlpenme acá. Esta es una cuestión importante, porque si no la serie no convergería. ¿Se entiende? Estos complejos C, que es una constante, no es una variable, cualquier punto que yo tomara
En el plano complejo tiene que estar dentro del círculo unitario, si no, no convergería esta serie. Bueno, esta otra más simple, 1 sobre z, tiene esta serie de Magloire. Fíjense que acá yo lo puedo haber desarrollado en otro círculo, z menos 1 menor que 1. Z0 es justamente 1. O sea, alrededor de un círculo centrado en Z0 igual a 1. Esta que está acá al último. Bien, ¿quieren preguntar algo al respecto? El concepto de serie es representar cualquier función a través de una serie de potencias. Que es lo que hace Taylor, ¿eh? El que hizo el desarrollo basado en Taylor es Magloire. Y estas son algunas. Hay un montón, obviamente. ¿Quieren preguntar algo al respecto? Yo, profe, nomás, no me quedó muy claro el ejemplo de ese de la constante, digamos, o del número complejo que no es variable. Claro, Que fíjate tiene que que- esta Z, yo puedo tomar cualquier Z dentro de este círculo unitario. Este yo puedo decir es un f de Z, ¿se entiende, no? Porque el Z yo lo cambio como quiera. Pero ahora acá yo no tomo una variable, tomo un solo número. ¿Entiende? Y ese número, para que sea convergente, cualquier número complejo, no tomo cuenta. Es como si yo dijera, no me voy a ocupar de una función, sino tomo un punto nada más. Esa es la diferencia. ¿Entiendes? De poner C. ¿Se entiende? Ah, sí, profe, se entiende. Gracias. C es, por decir, es una constante. Pero para que eso sea una serie convergente de Magloire, tiene esta restricción. Yo tengo que tomar un círculo unitario centrado en el origen, tal cual está escrito acá. Y C no pasa a ser Z cualquier punto que yo puedo tomar dentro del círculo. También es cualquier punto, pero hago mención que no es variable, es uno fijo. Simplemente eso. Bueno, vamos a la hoja siguiente. Bien, acá viene algo bien fuerte, fuerte. Dice que Taylor agarraba una función analítica en un círculo. Ahora Lorenz dice, bueno, vamos a usar el concepto de Taylor, pero hagamos que dentro de un círculo en realidad puede haber un punto donde la función no es analítica. Por ejemplo, yo encierro una singularidad, por ejemplo, un polo, donde la función se pianta, no la puedo calcular, se va a punto al infinito. O sea, ahí deja de ser analítica la función. Bueno, entonces, yo lo que podría hacer para evitar que un círculo o un contorno encierre un polo y no pueda calcular con una serie cómo representar la función, Lorenz hace dos círculos. Fíjense lo que hace. Sean C1 y C2, dos círculos concéntricos. O sea, tienen el mismo centro en el punto Z0. Y ahora, el radio de uno es mayor que otro, ¿eh? Y forman un anillo. Dice radio R1 y R2. Ahora, pide que el radio R1 sea mayor que R2. O sea, el círculo más grande es R1 y al que está encerrado, R2. Entre estos dos se genera un anillo. Ahí yo voy a pedir que la función sea analítica. Entonces, fíjense en lo que dice Lorenz. Sea la función analítica en C1 y C2. Y en un dominio anular definido, o sea, fíjense que les pide que sea en la frontera de esos círculos, y en el interior que encierran esos círculos. Esto pasa a ser claramente un anillo. Entonces, para cada Z de ese dominio, vale la siguiente representación. Fíjense que acá tengo una serie de potencias positivas, están acá,
tal cual hace Taylor, pero después agrega una serie de potencias que son negativas. Yo sé que los zetas que distan del centro, acá estamos con potencias negativas, y acá estamos con potencias positivas. Las positivas, los moduladores son los complejos A sub n. Y en las negativas, los moduladores son los complejos B sub n. Esta es la serie de Lorentz. Ahora, ¿cómo se calculan esos complejos? Fíjense acá justamente, esos complejos están calculados con la fórmula integral de Cauchy, la que vimos recién y que dijimos, no la vamos a demostrar, pero fíjense que va a ser útil. O sea, cada coeficiente de la serie, tanto para A como para B, se calculan con estas integrales de la fórmula de Cauchy. Fíjense que el S, este que está acá, son valores Z en el círculo más grande, C1, para las potencias positivas. Y para las potencias negativas, coeficientes B, los S estos son puntos que pertenecen al círculo este C2. Por eso está S y no Z. ¿Se entiende? La fórmula integral de Cauchy justamente calcula los valores encerrados por esos círculos, pero con zetas pertenecientes al círculo. Por eso se pone S acá. ¿Se entiende? Son zetas que están en C2 o están en C1. Dicen otra cosa que hay que tener que acordarse para las potencias positivas. Acá N arranca al 0. O sea, hay un A sub 0. En cambio en B, dicen que en B arranca en 1. Si yo pusiera acá el n igual a 0, me permite el cálculo acá de la integral, en la potencia esta, ¿verdad? Pero en esto no, ¿verdad? Por eso tengo que arrancar de 1. Bueno, ¿se entiende más o menos? Acá fíjense que acá digo C1 y C2 son las integrales de línea recorrido en sentido, otra cosa importante, en sentido positivo. O sea, yo me muevo en el círculo y dejo los puntos interiores de ese círculo. Fíjense que acá cuando yo hago el recorrido en sentido positivo de C2, los puntos interiores encierran cosas que no son... A ver, vamos a ver si está un dibujito acá. Acá está el dibujito. De cómo son esos círculos. Pero, a ver si les queda claro la diferencia entre Taylor y Lorentz. Y la vamos a ver acá en lo que... en estas conclusiones de particularidades. Esperen un momentito que lo más importante que yo puedo hacer, y es una propiedad de Lorentz, es que el círculo C2 puede ser de radio infinitamente chico con el solo objeto de evitar un polo. ¿Entiende? Una singularidad. Yo puedo hacer C2 un círculo con una vecindad de una singularidad y puedo usar Lorentz. Por eso se hizo este anillo. Bueno, vamos a ver particularidades. Y F es analítica en C1 y en su interior, salvo, eso es lo que estoy diciendo recién, en Z0, en el centro del círculo, justamente ahí, entonces R2 se puede tomar arbitrariamente pequeño. Y la representación de Lorentz, que está hecha acá, marcada con 1, vale para todo Z, tal que, fíjense que evité justamente el punto Z0. Fíjense que este es un círculo que no toca a R1, ni toca a la singularidad, acá, que es Z0. Porque acá Z0 es justamente a donde deja de ser analítica la función.
O sea, yo me evité el problema de que si la función no es analítica, la puedo hacer una representación serie de potencia, tal como se ve acá, para cualquier función analítica. ¿Cuál es la ventaja? Es que tengo una representación en series de potencia, positivas o negativas. O sea, es una forma de representar cualquier otra función con otras elementales, que las voy sumando. Bien, vamos a ver otra conclusión o particularidad. Si f es analítica dentro y sobre C1, entonces la función esta que está acá, voy a tomar la propia función y la divido por las potencias negativas acá, lo tomo esto en el lugar, también es analítica por ser menos n más 1 menor o igual que 0. O sea, cuando yo hago creciente los n, estos obviamente son negativos. Luego, estos 3 que está acá, los b que están acá, se anulan. Y la serie pasa a ser la de Taylor. ¿Se entiende? Porque no contribuyen las potencias negativas. Es lo mismo que decir, el círculo C1 no encierra ninguna singularidad. Lo que dice dentro y sobre, fíjense que no incluye ningún hueco acá o singularidad. Entonces, obviamente, estos se te van a anular. Los B se anulan y quedan solo las potencias positivas, que es justamente Taylor. Bien. En la conclusión 3, vamos a ver cómo son. Acá usa la integral de Cauchy. Vamos a ver si tiene alguna utilidad. Dice, fíjense, de nuevo, las funciones. Acá tomo las potencias positivas y acá tengo las potencias con el denominador para las potencias negativas. Dice, estas dos funciones son analíticas dentro del dominio anular, este que dibujé acá. Fíjense que acá tomo el punto Z0 y yo tomo C2, el del radio más chico, y C1, este está acá. Dentro del dominio anular, y tomo un recorrido C, este dominio anular que está dentro del anillito, dice que vale para cualquier contorno simple y cerrado C. O sea, dentro del dominio anular yo puedo hacer este recorrido y entonces, dentro del dominio anular puede ser usada la trayectoria de integración de Lorentz y escrito de la siguiente forma. Fíjense que yo puedo hacer, paso a hacer directamente potencia positiva. No hay términos A, B, no hay términos A ni B, sino uso un C, como si fuese Taylor. Pero acá cada coeficiente de las potencias tienen este cálculo. Bueno, es igual que cualquier coeficiente A o B. Pero fijemos en el C, son potencias con n positivo acá. En B teníamos n negativo, igual que muy parecido a lo que era A. Acá tenemos B, perdón, C. Fíjense que acá la diferencia es que acá que tomo n con signo. Yo puedo arrancar con 0 y irle cambiando el signo para calcular estos coeficientes. En realidad es como si yo hubiese compactado la representación de potencias positivas y negativas en una sola, pero con el signo este que está acá, los coeficientes, tengo que hacer este cálculo. Ahora, vale de vuelta para el dominio, este circulito que está dentro del dominio anular. Está escrito acá. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Ya está presentada la serie de Taylor, la serie de Lorentz, y el curso así, su utilidad, una sirve para definir lo que es el... Hola. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé quién. Se escucha un audio por ahí. No sé si ustedes están escuchando un audio que no es de la clase mía.
A ver si alguien se da cuenta y lo cancela el micrófono. Bueno, Mercado. bien. Muchachos, lo que quería comentarles de esta serie, vimos las dos principales, Taylor y Lorenz. Vamos a ver que Taylor sirve para definir lo que es un cero de una función. Y después Lorenz, el polo de una función. Más o menos ahí estaremos terminando el curso de análisis 3. Vamos a ver cómo seguimos acá. Bueno, las propiedades de la serie. Acá hay dos teoremas. Vamos a ampliar un poco esto. Estos teoremas simplemente acuérdense del enunciado. No va a estar hecha sus pruebas. Si está por ahí la prueba, pues que no recuerdo, creo que no se las voy a pedir yo, pero vamos a ver qué diferencia hay entre convergencia que definimos antes y convergencia absoluta. Y estas son propiedades adicionales de la serie. Bueno, fíjense, si yo tomo una serie de potencias, bueno, perdón, serie, tal cual la definimos antes. ¿Recuerdan que era una sucesión infinita? Bueno, si la serie esta, acá tomo los z, representan los zn, son los z de la sucesión, ¿se entiende, no? Si converge, entonces, por el teorema 2, ya vimos antes, sabemos que cada componente, o sea, parte real y parte imaginaria, convergen. Ahora, si una serie de números reales converge, por estos son reales, esta serie es real, esta también es real, la que forma parte de la parte real y parte imaginaria, acuérdense que son siempre números reales. Si la serie de números reales converge, significa que el término enésimo, yo tomara de la serie acá, se aproxima a cero cuando n tiende a infinito. Quiere decir que los términos que yo estoy sumando cada vez son más chicos. Y obviamente tienen que ir a tender a cero cada uno de ellos, si no, la serie no convergería. De este modo, los números reales xn y xn deben aproximarse a cero. Por consiguiente, el complejo Zn también debe aproximarse a cero. O sea, el punto ese que yo quiero sumar, seguro que se va acercando al origen. ¿Se entiende esto? Si no, la serie no convergería. Entonces, una condición necesaria para que una serie compleja sea convergente es pedir que el límite de la asociación, cuando Zn tiende a cero, sea cero. Bien, este concepto, cuando vimos sucesión y después vimos serie, no estaba explícito tal cual está acá. Si la serie va a ser convergente, seguro que la sucesión, cuando tiende a infinito, el límite, ese z que era límite, ¿se acuerda que era un z? Justamente es el origen. Vamos a ver la consecuencia. Consecuentemente, los términos Zn de una serie compleja están acotados. Es decir, existe siempre un número m mayor que 0, tal que la distancia de esos z al origen son siempre menores que el número m. Ahora, volvamos al concepto este. Si uno suponemos absolutamente convergente, es decir, la serie, si la serie, ahora yo paso no a sumar los complejos, sino los reales, la distancia al origen, Fíjense que yo estoy haciendo ahora distancia al origen de cada puntito. Es una serie real. Obviamente, acuérdense, el módulo era las componentes sumadas al cuadrado en raíz. Esta es una serie de números reales y es convergente. Entonces la serie de 2 también es absolutamente convergente. Esta que está acá. Estas que son las que puse con un numerito 2. Luego, la conclusión es esta. La convergencia absoluta de una serie compleja implica que la propia serie es convergente. O sea, siempre
la convergencia absoluta, o sea, si yo hago los módulos, implica que la serie compleja, ¿no?, de los dos módulos, seguro también es convergente. O sea, es más fuerte la convergencia absoluta que la simple convergencia. ¿Se entiende esto? Esto está hecho entre comillas. Lo vuelvo a repetir. La convergencia absoluta de una serie compleja implica que la propia serie es convergente. Bueno, vamos a ver otra acá. Si una serie de potencias, este es otro teorema. Fíjense que acá tengo una serie de potencias simplemente positivas. Facundo Gómez, el que tiene el micrófono abierto. Facundo, me parece que tenés el micrófono habilitado. No sé si me escuchas, muchachos. Bueno, fíjense. Una serie de potencias, esta que está escrita en 4, converge para un punto z igual a z1, siendo z1 distinto del origen, entonces es absolutamente convergente para todo z, tal que ese z esté en distancia al origen, más cerca que z1. Bien. El conjunto de todos los puntos dentro de cierto círculo con centro en el origen es una región de convergencia de la serie 4. O sea, esta no tiene problema con un círculo. Ahora, el mayor círculo con centro en el origen, para el cual 4 converge, se llama círculo de convergencia. Si Z está fuera de dicho círculo, la serie a lo mejor no puede converger, ¿eh? Por lo menos nos tenemos que asegurar la región de convergencia. Dice que ahora vamos a tomar una serie que no está centrada en el origen, una serie de potencia. Z0 ya no es el origen. Ahora la serie esta, si converge en Z1, o sea, toda la suma esta es un complejo Z1, entonces es absolutamente convergente en todos puntos Z interior al círculo centrado en Z0. ¿Y qué pasa por Z? ¿Qué pasa por Z1? Es decir, es absolutamente convergente cuando los Z que distan del centro de ese círculo son menor que el Z1. De manera análoga, acá yo puedo tomar una serie de potencias negativas, puedo decir que es absolutamente convergencia para todo Z, entonces el círculo central Z que pasa por Z1, vamos a ver cuál es la condición. La condición la vamos a ver en la hoja siguiente. Discúlpeme, acá no está hecho el dibujito. O sea, yo estoy pidiendo que el círculo centrado en Z0, el punto Z, tiene que pasar por Z1. O sea, Z1, vamos a ver si es un punto que está en el borde, o sea, en el círculo, o está dentro o está afuera. Me parece que está en el borde. Espera un momentito. ¿Qué quiere decir? Que el borde del círculo este contiene a Z1. Entonces, todos los que están por dentro del círculo, seguro que distan menor que el que está en el borde. Z1 es un punto del borde del círculo. Bien, vamos a ver la hoja que abriste recién. Estamos viendo integración de serie. Vamos a ver si me pase acá una hoja. Esperen un momentito. Esta me pasé. Vamos a ver el concepto de convergencia uniforme. Hemos visto convergencia absoluta. Ahora vamos a ver convergencia uniforme. Por favor, espero que lo agrande un poco esto para que se vea. Díganme si ahí están viendo bien.
Sí, profe. Bien. Convergencia uniforme. No, el que vimos recién es todo absoluto, ¿eh? Cuando yo hago los módulos. Ahora, vamos a tomar un círculo centrado en el origen. ¿Ves? Un círculo C1 denotado Z, el módulo igual a R1, o sea, tiene centro de Z0 en el origen. En cuyo interior converge la serie de potencias de la forma. Esto es una serie de potencias positivas, tal cual lo hace Taylor. ¿Eh? Bien. Ahora, tomemos otra función auxiliar. Si tomamos la función esta, suma de punto Z, igual que lo que está definido acá arriba, pero ya en forma de una función. Entonces, y la función residuo, fíjense que la función residuo es la misma suma, pero no hasta infinito. ¿Eh? Voy a hacer lo que vendría a ser, S de Z es un número complejo de una serie que converge. ¿Eh? Y si hago el residuo, yo le voy a restar a ese número complejo otro número que pertenece a la misma suma, pero no hasta infinito. ¿Eh? Va hasta un número n. Y esas z que estoy tomando de esa función Rn están dentro de ese círculo. ¿Eh? Ahora vamos a ver qué es lo que es convergencia uniforme. Ahora, como la serie converge, consecuentemente la función Rn de z tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Obviamente, fíjense que estos dos numeritos que están representados acá, lo que es el límite y lo que es n, la suma parcial esta, si n cada vez lo hago más grande, estos dos números se van a aparecer. Uno toca al otro y al final van a ser los mismos. Bien, vuelvo a repetir. Como la serie converge, consecuentemente la función Rn de z tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Vale decir que cualquier z del dominio de definición, o sea, dentro de ese círculo, puedo encontrar que la distancia de esos complejos expresados por la función Rn distan menor que epsilon. Si yo tomo un n mayor que el n sub epsilon, cuando la elección de n sub epsilon depende de epsilon y no de z, se dice entonces que la serie es uniformemente convergente. A ver si se entiende la diferencia. Dice así, cuando la elección de hasta dónde voy a sumar yo no depende, solo depende de epsilon. Fíjense que estos n que estoy tomando yo hasta n sub epsilon son números naturales. Reales, perdón, naturales. Ni siquiera enteros. O sea, tienen signo positivo. Hasta un n sub n. Obviamente depende solo de hasta dónde quiero pararme yo y no de z. Entonces la serie se dice uniformemente convergente. Es el concepto de convergencia uniforme. O sea, cuando yo a través de esta función auxiliar me tomo esa licencia para saber cuánto dista. Bien, ahora vamos a ver un teorema. A ver. La serie 1, a ver, vamos a ver cuál es. Esta que está acá, la de serie de potencia positiva. Dice así. Es uniformemente convergente para todo z dentro y sobre cualquier círculo que sea interior al círculo de convergencia. Entonces, la suma parcial, esa forma parte, fíjense que no lo hago hasta n igual a infinito, y no hasta un n, es continua. Esta función dice ser continua. Además, la serie también lo es. Consecuentemente, una serie de potencias representa una función continua dentro del círculo de convergencia. Es una redundancia, pues, ¿saben? Porque si yo estoy sumando simplemente potencias moduladas con otro complejo, esta serie seguro que es continua. Las potencias, cada componente son funciones continuas. O sea, no pegan saltos.
Conocen otra cosa que me viene a la mente y que lo tienen anotado ustedes para rendir. El concepto de continuidad de una función de variable completa, que eran tres aspectos. Acuérdense de eso, que eso queda en el examen. ¿Se acuerdan de eso? Le estoy preguntando a todos, ¿eh? El concepto de continuidad. ¿Se acuerdan cómo era? Alecano, ¿te acuerdas? Leandro Sí, Fuentes, algo, profe. ¿te acordás? Bueno, ahora lo voy a acordar. Dice, si f de z0 existe, o sea, la función cálculo en z0 existe. Después, el límite de la función también existe en z0. O sea, el límite de un z tendiendo a z0. Yo me voy acercando y existe. Y los dos son iguales, entonces la función es continua. Es el concepto de continuidad. Parece una tontera, pero está hecho en tres partecitas. Por eso me hago acordar. Acá, obviamente, la serie convergente, seguro que es una función continua. Bueno, estos resultados son extensibles, o sea, la convergencia uniforme, donde ya no depende con la función auxiliar la aproximación de esta recta o esta cosa a la suma final, no depende de z, sino solo del número n. Esa es convergencia uniforme. Y después hablamos de continuidad. También es extensible a esta otra serie. Fíjense que acá la serie de potencias no está centrada en el origen. Está tomada en un Z0 que no es el origen. Y acá esta vale para series de potencias positivas y también para la serie de potencias negativas, que son los componentes de Taylor. Perdón, de Lorentz. Esta forma parte de las potencias negativas en Lorentz. Bueno, para ellas vale la convergencia uniforme y la continuidad. Bueno, vamos a ver la hoja siguiente. Vamos a ver qué dice. Bueno, acá vienen otras propiedades de la serie que creo que no las vamos a demostrar, pero vamos a pasarlas rápidamente porque no tienen ninguna eficacia. Si hay alguna cosa extraña o particular, nos detenemos y lo comentamos. Pero fíjense en qué va a hacer acá. Vamos a multiplicar y dividir series. Acá toma serie de potencias positivas, fíjense. Toma dos series, una con coeficiente A, otra con coeficiente B, serie de potencias positivas. O sea, Taylor desarrollado en el origen, Z menos Z0, Z0 es 0. Dice, son convergentes en el interior del círculo este, Taylor, ¿no? Que tiene radio R, sucede. Las funciones suma de otras series F y G son analíticas en el interior del dicho disco. O sea, a esta la llamo F y a esta otra G. Si yo la sumo, resultan ser analíticas. El producto de esas series, también en desarrollo de serie de Maclaurin, son válidas en dicho disco y voy a expresarla de la siguiente forma. Acá está hecho el producto. Entonces, otra serie con coeficiente C, pero es convergente, dentro del mismo ciclo. Ahora, ¿quién son los coeficientes? Dicen los coeficientes, ¿cómo los agarra? ¿Cómo los puede calcular cuando yo hago el producto? Dicen que acá no está explícito, pero yo entiendo que F representa a los coeficientes A, de serie de potencia, y la otra, la G, a la B. Si yo hago el producto,
obtengo otra con coeficiente C. Ahora, ¿cómo se calculan los coeficientes? Está escrito acá. Acá se hace cada vez más complejo cuando me voy viendo hacia arriba, ¿no? Bien. Acá se ha utilizado aquí el hecho que las dos series de 1, o sea, de la serie de potencias A y B, son la serie de Maclaurin para F y G. Con la ayuda de la fórmula para la enésima derivada, por el producto de dos funciones, se puede obtener finalmente que es, mire qué lío, ¿no? La serie, este producto, o sea, el primer término es independiente, ¿no? No tiene potencia. Dice que multiplica los A sub 0 y el B sub 0. La primera potencia ya es un poco más complicada. La que le sigue es todo el choclo este. Pero fíjense, el coeficiente enésimo está expresado acá. Tomo el A sub K, bueno, un término K cualquiera, y el B es N menos K. Bien. Este resultado se obtiene si las dos series de 1 se multiplican término a término. Es un trabajo bastante grande, pero acá está simplificado o sintetizado. Si yo tomara el término enésimo. Y luego se agrupan en potencias iguales de Z. 3. Se conoce como la serie del producto de Cauchy. Este que está acá, serie del producto de Cauchy. Acá hay un teorema. El producto de Cauchy de dos series de potencias, como estamos expresadas al principio, términos A, términos B, serie de potencias positivas, círculo centrado en el origen con radio R sub 0, convergen en el producto de sus funciones, suma en todos los puntos interiores de su círculo de convergencia. Bien. Vamos a ver qué es lo que sigue. Acá vamos a hacer la división, ¿eh? Es algo igual que el producto, nada más que hay una restricción para el denominador, ¿eh? Acá dice, si f y g son las funciones suma de la serie de potencias denotada en 1, y en particular la g no anula, en los z de la vecindad, con z en cierta vecindad del origen, entonces el cociente, que ahora es una función h, resulta ser analítica en dicha vecindad y admite desarrollo en serie de Maclaurin, pudiéndose expresar esa serie de Maclaurin como suma en términos n hasta infinito de coeficientes b sub n por z a la n, que son las potencias. Ahora, ¿cómo se obtiene cada coeficiente? Aquí está. El de 0 es h calculado en 0, el de 1 es h derivado en 0, y así sucesivamente. Cuando aparece la segunda derivada, siempre va el factorial abajo, ¿eh? 1 factorial es 1, acá por eso no está expresado, pero en la derivada segunda ya aparece el 2 factorial, etc. Los coeficientes de sub n se pueden encontrar en términos de a sub n y b sub n, o sea, en los originales de la serie 1. A diferencia sucesiva de los coeficientes de f dividido g. Los resultados serán los mismos que encontramos al efectuar la división. Bien, pero acá el concepto que tiene que quedar es que yo puedo sumar, puedo multiplicar y también puedo dividir. Y los coeficientes, bueno, se obtienen de esta forma. Entonces, se concluye que dentro de la región de convergencia de la serie 1, esa serie de potencias en términos A y términos B, es válida la suma y también la sustracción, término a término de la serie de potencias. Acá hemos hablado de suma primero, de producto después, de cociente y también puede hacer una sustracción. Bueno, acá viene un concepto importante, a ver. El cero de funciones analíticas. Este tema que está acá
está usado o desarrollado a partir de Taylor. Y es un tema de examen este. Anótelo, ¿no? De final. Porque está involucrado el concepto de cero de la función. Yo le dije que, por ejemplo, en control automático, cuando uno hace un lazo cerrado, hay un término importante que hay una señal que se llama de error, y lo que uno lograría cuando el sistema se estabiliza es que el error tiende a cero. Entonces ese cero tiene también el concepto involucrado acá en esta parte de matemáticas de análisis complejo. Por eso anótelo como algo importante que lo tienen que saber desarrollar. Acá la forma que está presentada es bastante simple y después tiene un concepto muy importante que se lo digo ahora. Cuando yo encuentro un cero de una función, seguro que ese cero es único. Está completamente aislado. Es un solo punto en el plano complejo donde la función se anula. Si yo me moviera en una vecindad y tomo cualquier punto distinto, lo más cercano, arbitrario que sea, ya no es cero la función. Bueno, ese concepto queda involucrado en esta definición y también podemos hablar del orden del cero. Justamente el orden de ceros lo define la representación de la serie de Taylor. No sé si alguien quiere preguntar algo de lo que estoy comentando, como para decir, fíjense que estamos cerca de final, ¿eh? Y les vuelvo a insistir, yo les voy dando las pistas y ahí anótelo, ¿no? Ustedes, qué cosas son importantes cuando uno va a rendir. O yo quiero que los conozcan y el concepto les quede. Váyanlo marcando ahí en el apunte o hagan un escrito de las cosas que yo estoy pidiendo. ¿Se entienden? Ahí le pregunto a Leandro Fuentes, ahí está atento. ¿Me estás escuchando, Leandro? Leandro. Parece que está fuera de la clase. Maxi Barrera. Hola. Le escribió al chat, profe. Le escribió al chat. Tiene un problema con el micrófono, este muchacho. Vamos a ver qué dice. Levantar mano, no hay nada. Bueno, a ver, le pregunto a Federico Riera. Sí, profe. Vas anotando, ¿verdad? Para todos Sí, les digo lo mismo, si no sí, van a sí. contestar, por favor. Bueno, vamos a entrar a algo que ya es como definitivo, digamos, me importa a mí que ustedes conozcan, del tema que es cero y después polo. Vamos a ver el concepto de cero. ¿Se ve bien el apunte ahí en esta partecita? Sí, profe. Profe. Acá, con la ayuda del desarrollo de serie de Taylor, vamos a ver que el cero tiene un orden. Y justamente a partir de la representación de Taylor vamos a dar cuenta de cuál es el orden de ese cero. Bien, mire, dice así. Sea F analítica en Z0. Existe un círculo alrededor de Z0 en cuyo interior la función puede ser representada por la serie Taylor. O sea, le pedimos que justamente en Z0 sea analítica. Y en su alrededor, obviamente, puede ser representada por la serie de Taylor. Entonces hacemos la representación, acuérdense, en la serie de Taylor eran potencias positivas y tenía un término independiente, que es el A sub 0. El A sub 0 ya saben que es justamente el valor de la función calculada en Z0. Y todos los demás, los coeficientes, estos A sub n, que acompañan la serie de potencias, se calculan con las derivadas.
Fíjense acá, bueno, vuelvo a explicar. La representación de la función, cualquiera sea, por serie Taylor, es esta que está acá. Bien. Y eso quiere decir que es válido para cualquier ciclo centrado en Z0. Bien. Ahora los coeficientes, ya los distinguimos, el primero es f en Z0. Y los siguientes son también las funciones derivadas calculadas en Z0 con el orden de la derivada tal cual está escrito acá, y acuérdense del subfactorial. Ahora, dicen, acá viene lo más importante. Si justamente en Z0 la función es 0, es decir, el término a sub 0 es 0, y además, fíjense que yo puedo empezar al término que le sigue. La primera derivada, la segunda derivada, hasta la derivada m menos 1, hasta la derivada m menos 1. Todas esas son 0. Entonces quiere decir que la representación de esa función hasta ese término no aparece. Pero fíjense que después la derivada ya de orden m, calculada en Z0, ya es distinta de 0. Entonces se dice que la función tiene un 0 de orden m en Z0. Fíjense ahora, a consecuencia de que esos términos, desde a sub 0 hasta a sub m menos 1, se anulan, yo puedo escribir ahora la función como en 3. Se voy a sacar el término m, que es el orden del 0, como una potencia. Saco afuera. Y al resto lo voy sumando desde n igual a 0, porque justamente los términos, los coeficientes moduladores de esas potencias, acá está sumado a partir de m. ¿Se ve acá, no? Esta es la misma representación de 1, pero sabiendo que hasta el término m-1 se anulan, la potencia válida en realidad, que no anula, es a partir de m. Por eso yo saqué esto afuera. ¿Entienden? Y me queda el resto, pero ya los coeficientes, para ver concretamente que no están anulados, suman a partir de n. Ahora, acá a sub m es distinto de 0. Y no nos tenemos que olvidar que el desarrollo está dentro de este círculo, centrado en Z0. ¿Ah? Ahora fíjense en lo que va a hacer acá. Ahora, yo puedo tomar la serie esta, a partir de m más n, la llamo g de z. Es otra función. ¿Eh? Es una serie de potencias positivas, en términos n, en donde no está el modulador del orden del 0, que es z menos z0 a la n. ¿Se entiende eso? Yo tomo esta parte. Bien, esa función, obviamente, en Z0, me va a dar el a sub m. Y justamente ese no es nulo. ¿Se entiende? Bien. Creo que acá hay una conclusión importante. Lo que me está molestando es esto. A ver si lo mudamos a esto. Bueno, hace esto. Esto que está acá tapando el texto, lo están observando ustedes, ¿no? A ver si eso los molesta. Ahí está. Miren. ¿Se dan cuenta la separación que se hizo y usa la función g de z, que es una serie de potencias positivas, infinitas, ¿no? Arranca con n igual a 0, pero tiene el coeficiente sumado en el orden del 0. Ahora, seguramente, si yo calculo esa función en z0, me va a dar el a sub n, que es no nulo. Ya lo dijimos antes. Ahora, puesto que la serie 4 converge y es continua en Z0, puedo decir que esa función g de z es no nula en cualquier vecindad de Z0.
Está clarito esto, ¿no? Esta es la parte más importante, aparte de haber ya definido qué es el orden del cero. Estamos haciendo uso de una función auxiliar para decir que siempre los ceros van a ser aislados a causa de la presentación de G de Z. Fíjense en lo que sigue. Y acá está la conclusión. Esperen un momentito que lo agrande. Y esto de hecho es un teorema. Bueno, dice así. Si se conviene que f es analítica en un punto z0, en donde la función tiene un 0, fíjense que acá simplemente digo 0, puede ser 0 de orden 1 o de orden más grande, no importa, pero que sea un 0. Entonces, existe una vecindad de z0 en donde f no tiene otro 0. Es decir, los ceros de una función analítica son siempre aislados. Es una conclusión bastante fuerte. Y otra cosa que cuando uno define el 0, puede tener un orden, 1 o más. Y está hecho con el desarrollo de serie de Taylor. Bien. ¿Les ha quedado claro el concepto? Anotelón este, ¿eh? Quédelo ahí. Las demostraciones, no hay una demostración, es un simple desarrollo, donde yo digo a la función, la voy a representar con Taylor, fijo en Taylor cuántos términos se anulan, Z0 que es un 0, entonces si se anula el más de un término, hasta el término a su m menos 1, hasta ahí se anula. El a su m ya no se anula. Entonces yo puedo separar las potencias positivas z menos z0 a la m, separadito como un modulador, y dejar otra serie que es la función gz. Esa gz seguro en z0 no se anula nunca. Entonces eso me da pie a decir que en la vecindad de cualquier cero de una función analítica no existe otro cero. Eso quiere decir, el cero es un punto completamente aislado. Eso es importante. También el concepto de polo tiene algo parecido, pero es al revés. O sea, ahí no se puede calcular la función. Y vamos a ver que para eso se necesitan las potencias negativas de la serie de Taylor. Y ahí está el concepto de polo. Bueno, vamos a ver esto. Residuos y polos. Después hay otra partecita donde, con la ayuda de Lorentz, que tiene parte de potencia negativa, define lo que es un polo. Ahora, volvamos a lo de antes. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos la integral en un camino cerrado de una función analítica? Siempre me daba 0. Y después yo le adelanté, si ese camino cierra una singularidad donde la función no es analítica, entonces eso va a dejar de ser 0. Y eso va a llamar residuo. Fíjense cómo está definido. Residuo. Se ha visto que si f es analítica dentro y sobre un contorno cerrado, resulta ser su integral, este es el teorema de Cauchy-Gorsat, esa integral es nula. Sin embargo, cuando ese camino encierra, o ese contorno cerrado, encierra un número finito de puntos donde la función no es analítica, puede ser 1 o más, los puntos donde no es analítica, la integral deja de ser 0. Y se verá que cada uno de esos puntos contribuye al valor de la integral de línea con un número complejo denominado residuo de la función. Así se define simplemente, a través de una integral. Yo hago el cálculo. Si ese encierra más de uno, será un número complejo. Si voy y encierro uno en particular, cada uno de ellos se llama residuo. Después acá le adelanto, acá curiosamente el residuo de esa integral que es no nula, vamos a ver más adelante que justamente coincide con el término b sub 1, el primer término de las potencias negativas de la serie de Lorentz.
Esto lo vamos a ver más adelante. Pero se entiende acá el concepto de qué es lo que es un residuo. Es bastante simple, creo. Les pregunto a todos a ver si entendieron. Estoy escuchando. Sí, profe, se entiende. Bueno, es un concepto simple, ¿no? Ya hemos visto que si es analítica, seguro la integral es cero, el teorema de Cauchy-Gorsa. Y si no lo es, porque estoy encerrando puntos que no son analíticos. Bien, si yo encerrara una sola singularidad o polo, ese número es el residuo. Bueno, recordemos que un punto Z0 se dice que es una singularidad de la función si esta deja de ser analítica en dicho punto. Ese concepto ya lo conocemos de antes. Particularmente se dice que Z0 es una singularidad aislada si existe una vecindad de Z0 donde F es analítica excepto en Z0. Puede haber singularidades completamente aisladas, o sea, un solo punto. Y puede haber otros puntos que no están aislados donde Z0 más su vecindad puede tener un punto donde la función es analítica. Por ejemplo, si yo hablo del logaritmo de Z, no tiene una singularidad aislada en el origen. Bien, fíjate, esta sí. La función 1 sobre z en el origen tiene una sola singularidad. Acá hay un polo. Si yo pongo z igual a 0, justamente en el origen, se pianta la función. Y también deja de ser analítica. Pero es aislada. Yo me meto en... es una singularidad aislada porque me he puesto en cualquier otro z, la función ya tiene valor. Ahora vemos esta otra. Fíjense que acá se presenta la característica esta que yo le estoy remarcando, numerador, denominador, son polinomios, y acá en el denominador están los polos, y en el numerador los ceros. Pero acá prestemos atención en la función del denominador, de cuántos polos tiene. KZ, si es 0, seguro, y es un polo. Y fíjense que dice que tiene 3 singularidades. Uno es Z0. Y después otra, este Z cuadrado hace que, justamente el más menos I, este Z más 1 se anularía. Z cuadrado más 1 se anularía. Ese es otro polo. O sea, tenemos un polo en Z0 y otro en la unidad imaginaria con signo positivo y negativo. Bueno, para la función logaritmo natural de Z, lo que dije recién, el origen es una singularidad, pero no es aislada. ¿Se dan cuenta? Puesto que la rama de los reales negativos, la función logaritmo no es analítica. Veamos esta otra. Fíjense que el seno es periódico acá. ¿Eh? Seno es periódico. Ahora vamos a ver qué pasa si hago esta función. Acá está en el denominador, ¿verdad? Cada cero de esto produce un polo. Y vamos a ver si esos ceros están aislados o no. Fíjense, la función esta, seno de pi sobre z invertido, acá 1 sobre z, 1 sobre esa función, tiene singularidades en los puntos de estos, z, 1 sobre n. O sea, acá con n y con signo. ¿Eh? El n es un entero con signo. Entonces, y también en z igual a 0. O sea, fíjense que acá todos estos puntos son el eje real entre 1 y menos 1. Cada uno de los puntos z1 sobre n son singularidades aisladas. Pero, dice, justamente en Z0 es una singularidad no aislada. Yo podría tomar una vecindad y seguro que encuentro 1 sobre n. En el eje en el eje real. ¿Eh? Fíjense que yo tomara en Z0, que es una singularidad, tomar una vecindad, estoy tomando puntos del plano, ¿cierto? Pero sobre los que están sobre el eje real, seguro que no son aislados. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Bien.
Profe, lo único, bien, no me terminó de quedar muy claro. ¿Por qué en Z0 es, o sea, es no aislada? O sea, entiendo que, Claro, o porque, sea, pero no me lo imagino bien, digamos, el por qué encuentro tanto Z igual a 1 sobre n cerca del origen. claro, en el origen, fíjate que yo puedo hacer este número con este n entero, digamos, aunque sea un entero, yo puedo hacerlo completamente chico y justamente está en el eje real, puede ser negativo o positivo. Yo me acerco al cero todo lo que quiera. Con este n, z, 1 sobre n. Justamente ahí el seno de pi sobre n se hace 0. Y el 0 acá dispara un polo para la función n. ¿Se entiende? Pero ese Ah, sí, que sí, están sí, ahí, sí. yo me acerco todo lo que quiera. Tomo una vecindad y ¡chum! Agarré uno de estos. En cambio, todos los otros vienen pegando saltitos desde 1, por ejemplo. Después hago acá, si pongo n igual a 1, queda pi, ¿verdad? Después viene el otro polo bien aislado, como digo, sería pi sobre 2, pi sobre 3 y así. Son aislados, pero después se van arruchando todos, se van juntando. Y justamente el del origen, que también es un polo, porque z no puede ser 0, acá, ese ya no es aislado. ¿Se entiende? Bueno, este concepto de saber dónde están los polos y que son aislados o no, viene muy bien esta función, pero yo creo que se entiende bien viendo quién es z, cómo está manejado z para los polos, para los ceros del seno acá. Tiene que anular el seno. Bien. Vamos a ver si hay algo más. Vamos a ver si en algún momento cambia la cuestión que estamos hablando y lo dejamos para la clase próxima, si no nos quemamos el cerebro. Acá hay otros casos, ¿eh? Porque no sé si a ustedes se les está agotando un poco la mente, como el caso mío, que vamos a ver hasta acá, ¿eh? Hasta el teorema de los residuos vamos a llegar. Veamos este otro ejemplo. Acá dice, si Z0 es un punto singular aislado de la función, entonces existe un número R0 real positivo tal que en el dominio de definición este, o sea, en este círculo, que no toca a Z0 y se extiende hasta un radio R sub 0. Ahí la función analítica puede ser representada en la forma de la serie de Lorentz. ¿Está bien? Si un punto cero es un punto singular, aislado, yo puedo usar Lorentz. O sea, series positivas y series negativas. Parece que Lorentz era un círculo R1 que encerraba otro círculo R2, pero el R2 yo lo podría hacer arbitrariamente pequeño, hasta envolver una singularidad tal cual está expresada acá, como Z0. Entonces, acepta el desarrollo en serie de Lorentz. Acá está escrito. Los coeficientes, acuérdense, eran estos. Usaba la fórmula integral de Cauchy, las potencias positivas, los coeficientes arrancaban desde 0, o sea, existe un A sub 0. Los B no, arrancan con B1. Y bueno, particularmente, vamos a ver que B sub 1 es esto. Acá reemplazo el término n con 1 y me va a quedar este término para B1. 1 sobre 2pi, la integral que envuelve a Z0 y la función calculada, acuérdense que estos z que están acá puse f de z, creo que tiene que ser un f de s, está escrito acá, porque estos z son los que están en la integral de línea. Acá va una z, un s, perdón, en el z, tal cual está escrito acá arriba en el coeficiente. Es simplemente para denotar que la variable compleja, los z, pertenecen al círculo este, al camino este de C2. Ahora, siendo C2 cualquier contorno cerrado recorrido positivamente alrededor de Z0 y es la función analítica en C2,
Fíjense que es analítica porque Z0 es aislada. Y ya en su entorno, la función tiene derivada, entonces quiere decir que es analítica. Y en su interior, excepto en Z0, la integral será no nula. Y entonces se denomina el número complejo B1 como el residuo de f del punto singular Z0. Pasa a ser el residuo. Porque justamente ahí, esa integral, este término B1, que se calcula de esta forma, es un número complejo no nulo. Justamente porque esta integral no se va a anular nunca. Y obviamente 1 sobre 2pi no toca el cero para nada. Entonces, a eso se llama residuo de la función. Y coincide con el término B sub 1. Y es el que acompaña, fíjense, en la serie de Lorentz al primer término, a 1 sobre Z0. 1 sobre Z menos Z0. ¿no? Dice así, la fórmula 2, que está acá, proporciona un poderoso método para calcular integrales alrededor de contornos cerrados simples, ya que la integral de línea es 2pi veces el valor del residuo, que es el coeficiente B1. O sea, la integral de línea ahí, lo mudo el 2pi para el otro lado, y podría saber a través de B1 cuál es el valor de la integral de línea, sin hacer el cálculo, ¿se entiende? Yo no voy a hacer el cálculo. Entonces, hay un ejemplo para resolver integrales, donde yo utilizo una integral que es un choclo y me valgo de esto, que es el teorema de los residuos. Eso lo dejamos para la próxima clase. ¿eh? No sé si cuando hicimos integrales, una de las propiedades del teorema de los residuos es resolver este tipo de integrales que pueden ser complicadas. Porque simplemente voy a hacer 2pi veces el valor del residuo, que es B1. Bien, muchachos. Los dejo para la próxima esto, ¿eh? A ver que quedan 20 minutos y los libero por ahora. No sé si quieren preguntar algo de lo que vimos. Estamos muy próximos al final de lo que es análisis complejo. Entiendo que en la próxima clase terminaríamos. Y de ahí vamos a hacer en la clase próxima vamos a hacer un resumen de qué es lo que es análisis complejo. Y por favor, ustedes anoten todas las cosas que yo necesito que sepan cuando vamos a rendir el examen parcial. Y también para el final. ¿Se entiende? Estoy hablando Sí, a todos. profe. ¿No van a contestar o se van a callar? Muy poca gente participa. Yo no sé por qué. No, por lo menos me dicen sí entendí o no entendí un carajo para que volvamos a repetir. Por ejemplo, hay gente que no dice absolutamente nada. Por lo menos puede decir hola. Estoy, entendí o no entendí. Por favor, tomen nota de lo que yo estoy comentando. En la clase próxima estimo yo que terminamos análisis complejo y vamos a hacer un resumen de él para decir lo que es álgebra, lo que es análisis y qué cosas tienen que tener bien claras, sobre todo para rendir. Muy bien, muchachos, los saludo y los dejo para la próxima clase, que sería el viernes, ¿verdad? El viernes Sí, estamos profe. en condiciones de que no hay feriado ni nada que se le parezca. Bueno, ya saben, vayan pidiendo en el correo lo que vamos dando, así yo les voy devolviendo. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe, yo le envío un correo, creo, el viernes, después si me podría enviar la imagen. Sí, yo por ahí reviso el correo y los que no estás contestado y me está pidiendo la clase X, yo se la devuelvo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Buenas noches a todos. Nos vemos, Nos profe, que vemos, ande profe. bien. Hasta Gracias. luego.